Le hemos titulado El amor es el ADN del Padre Celestial. Todo aquel que ha nacido de Él tiene ese ADN del Padre Celestial. Bendito sea Dios. Dios bendiga a los hermanos que se conectan en las dos plataformas que tenemos. Sabemos que hemos sido bloqueados, pero bendito sea Dios, seguiremos predicando la palabra. Aunque no les guste, pero sabemos que esta palabra no es grata para todos, amados hermanos. Es dura. Aún para los apóstoles dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Amén. Es dura para nosotros también, amados hermanos. Es dura la palabra, pero sabemos que esa palabra dura es la que nos endereza. Así es. Esa palabra dura es la que nos lleva por buen camino. La palabra suave nos lleva a perdición, amados hermanos. Los rudimentos de los hombres, los pensamientos de los hombres, lo que el hombre piensa, eso predica, entonces esos pensamientos lo llevan para perdición. Pero la palabra dura nos lleva a salvación y vida eterna. Bendito sea Dios. Como título, pues le hemos titulado El amor es el ADN del Padre Celestial. Y todos sus hijos tienen que tener ese ADN o esa simiente. Bendito sea Dios. Esa es la simiente que debe haber en un hijo. El amor. Y ese amor produce obediencia. Vamos a estar leyendo. Vamos a leer 18 versículos, pero estaremos meditando en 2. Vamos a leer el Evangelio de según San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, del 1 hasta el 18. Gloria a Dios. Amén. Dice su palabra y la leemos tal y como está escrita, siempre glorificándole al Dios Todopoderoso, al que reina y vive por los siglos de los siglos. Dice su palabra, dice la voz de Él: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí,
porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Por eso Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Bendito sea Dios. Estaremos, amados hermanos, tomando 2 versículos para compartir en esta preciosa hora. Vamos a agarrar el versículo 12 y el 13. Mas a todos los que le recibieron. Aquí podemos ver que está narrando que vino al mundo, que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo, dice, estaba, y el mundo por él fue hecho. Dice que a lo suyo vino. Vino, amados hermanos, a lo suyo, a lo que él había creado, a lo que él había hecho. Dice: mas los suyos no le recibieron. Muchas veces cuando decimos que a lo suyo vino, siempre hacemos referencia a Israel. A lo suyo vino quiere dar a entender, amados hermanos, que todo lo que hay en esta tierra fue hecho por él. Entonces, ¿de quién es? De él. Entonces, a lo suyo vino, dice, mas los suyos, las personas que él formó, la humanidad que él creó, no le recibió. No le recibió, dice. Y los suyos, dice, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad y les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. En primer lugar, amados hermanos, cuando vemos un nacimiento de un hijo, cuando un hijo nace, amados hermanos, digamos un hijo que va a nacer de nosotros. Un ejemplo: si usted le va a hacer el ADN a su niño, y ese niño que usted le hace el ADN y no concuerde el ADN con el suyo, entonces no es hijo suyo. No fue engendrado por usted, sino alguien más lo engendró. De la misma manera, aquí está hablando de alguien que es engendrado. Está hablando, amados hermanos, de aquellos que le han recibido de verdad. El que recibe a Cristo es engendrado por él. El que recibe a Cristo, y vamos a ver las características, y usted se va a escanear usted mismo conforme a la palabra si usted ya ha sido engendrado por él. Eso estaremos conociendo. Entonces, en el nacimiento natural, amados hermanos, podemos ver, la ciencia le hace un estudio al hijo. Digamos, el padre, si no está seguro que ese niño es de él, ¿qué hace? Le va a hacer un ADN. Entonces, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienen, entonces, lo que está diciendo, tienen el ADN del Padre. Tienen, bendito sea Dios, el sello del Padre. Entonces son hijos y no bastardos. Porque aquel que no es hijo dice que es bastardo. No es hijo legítimo, sino que es ¿cómo llamaban a alguien que no era hijo digamos, de la pareja? Era un bastardo, decían. Esa palabra se usaba en aquellos tiempos. Bastardo, ¿por qué? Porque no era de la familia. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos ingresados a la familia y recibimos el ADN de nuestro Padre Celestial. Amén. Bendito sea Dios. Y ese ADN, amados hermanos, de nuestro Padre Celestial es el amor. El Hijo, amados hermanos,
actúa no por la fuerza. El hijo, amados hermanos, obedece no por la fuerza, sino por el instinto del padre. Por lo que él ve, dijo Cristo. Ninguno, dice, puede hacer algo si no ve a su padre hacer lo que hace. Entonces, si nuestro padre es Dios y nosotros vemos a través de las escrituras lo que él hace, nosotros también seguiremos el ejemplo de nuestro padre. Amén. Nuestros hijos, amados hermanos, digamos humanos, ellos nos ven a nosotros qué hacemos, ¿verdad? Ellos siempre quieren imitarnos, ¿verdad? Puedo ver con mi niña, amados hermanos, cuando yo hago algo, ella lo dice y lo repite. Ella repite lo que yo hago y quiere hacer lo que yo estoy haciendo. Lo podemos ver, amados hermanos. Ayer estaba haciéndolo con una manguera así y ella empezó a hacerle también. Yo no le dije que lo hiciera, sino que nació de ella, por el amor. Si nosotros somos hijos de Dios, le hemos recibido, vamos a seguir lo que Él hace. Vamos a hacer lo que Él hace. Bendito sea Dios. En primer lugar, podemos ver lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él no hizo nada a la fuerza. Nadie le dijo, tú vas a mandar a tu hijo al mundo a morir por aquellos pecadores. Él lo dice que porque de tal manera, ¿por qué lo hizo? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces podemos ver un ejemplo del Padre, que Él no actuó porque alguien lo mandó, que Él no reaccionó a un mandamiento de alguien, sino Él reaccionó conforme el amor que hay en Él. Entonces, de la misma manera, los hijos, amados hermanos, el que es verdaderamente hijo de Dios, el que le ha recibido, entonces va a actuar de la misma manera. Va a actuar por amor, por instinto del amor que ha sido engendrado, que ha sido puesto, que ese ADN que ha sido puesto en él de parte del Padre Celestial. Para que todo aquel, dice, que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, dice, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree, dice, no es condenado. El que en él cree recibe el ADN. El que en él cree le da la potestad y le da la autoridad de ser hecho hijo de él. Pero el que no cree en él, dice, pero el que no cree en él, ya va para el infierno. Ya. Ahora, si ahora muere, ¿para dónde va? Para el infierno. Porque dice, pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha recibido al nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando recibimos el nombre del unigénito del Padre, somos introducidos como hijos legítimos, como hijos verdaderos. Pero hay una gran diferencia entre el hijo que se dice ser legítimo y el que no es legítimo. Usted puede ver un adoptado y un verdadero hijo. El verdadero hijo siempre ama al padre. El adoptado dice, este no es ni mi papá. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque es alguien, amados hermanos, que solamente dice que es el papá, pero no está haciendo conforme a lo que el padre le está mandando. A veces hay algunos, amados hermanos, que obedecen solamente cuando los mira el papá, pero cuando no lo están viendo, no obedecen. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver que por el amor, amados hermanos, el amor es esa esencia por la cual nosotros demostramos
que somos hijos de Dios. El amor. Todas las cosas sean hechas, dijo Pablo, en amor. Todo lo que hagamos sean hechos en amor, porque allí demostraremos que somos hijos de Él, que hemos sido engendrados por Él. Bendito sea Dios. Dice la palabra, porque no envió Dios al mundo, dice, a condenar al mundo. Él vino, amados hermanos, su Hijo vino para reconciliar, para que a través de Él nosotros llegáramos a ser hijos de Él, por medio de esa sangre. Dice que de una sangre hizo todo, dice, ¿verdad? De la sangre del Cordero. Entonces, si tenemos y hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿por qué somos hermanos entonces? Porque tenemos el ADN, ¿verdad? El ADN de Cristo, la sangre de Cristo nos une y estamos en la familia de Dios. Tenemos un solo Padre que se llama Dios, el Padre que envió a su Hijo, el unigénito de Él, el único para rescatarlo a usted y a mí, para salvarlo a usted y a mí. Pero debemos, amados hermanos, de imitarlo a Él como nuestro Padre, a imitarlo a Él y a imitar a nuestro hermano mayor. Tiene un hermano mayor usted, ¿verdad?, que le da ejemplo. Siempre el hermano mayor le da la autoridad, ¿verdad? Ya sea en el hogar o donde quiera que esté, ¿verdad? El hermano mayor dice, mire, si sus 7 niños se portan mal, usted queda a cargo de ellos. Y si no quiere obedecer, dele duro. ¿Sí o no? El Padre mandó a su Hijo mayor, al Hijo mayor, para que nos diera ejemplo. Como hijos amados, ¿cómo debemos de caminar en esta vida? Nuestro hermano mayor, como dijo Cristo, mis hermanos son, ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son. ¿Cómo los conoce entonces? Los que están haciendo la voluntad del Padre, los que están obedeciendo la palabra del Padre. Siempre nuestros padres nos dejaban una lista, ¿verdad?, en la mesa. Ahí está la lista y tienen que obedecerla. Aquí está la lista. Tenemos que obedecerlas. Tenemos una lista, ¿no? Tan grande la lista que nos dejó el Padre. Mire, tan grandota. Si aún nuestros padres terrenales, amados hermanos, se comportaban de esa manera, ¿cuánto ahora nuestro Padre Celestial, cómo no quiere que sus hijos sean obedientes? Pero para ser obediente es necesario ser engendrado por Él. Ser engendrado por Él. Bendito sea Dios. Vamos a ver el mandamiento del Padre Celestial para sus hijos. Esto es para sus hijos. Solamente para hijos. Los que no son hijos todavía, si están escuchando la palabra, hoy pueden recibirle. Creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios y entrar a formar parte de la familia de Dios. Hijos del Padre Celestial. Bendito sea Dios. Vamos a ver el mandamiento del Padre. Es que creamos en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el mandamiento para todos, sean hijos o sean descarriados. El mandamiento para todos en general. Y es un mandamiento, vamos a verlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Es un mandamiento que hay, amados hermanos, que Él ha dejado, como también lo hace mención allí, de tal manera amó Dios al mundo también. Está haciendo notar, bendito sea Dios, lo que Él hace. Lo que lo hace por amor. Entonces, sus hijos también lo hacen, le obedecen por amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Amén. Dice así la palabra. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del unigénito, del nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos, dice, unos a otros como nos lo ha mandado. Aquí
podemos ver, amados hermanos, el mandamiento general. Esto generaliza a todos. Es un mandamiento de Dios que creamos y que crean en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y después dice, y el que guarda, bendito sea Dios, y nos amemos, dice, unos a otros, el amor, unos a otros. El que guarda sus mandamientos, dice, permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Quién nos hace obedecer? El Espíritu de Dios lo hace ser obediente a su palabra, por el ADN que vive y que Él ha puesto en ustedes, por esa sangre preciosa que usted la ha recibido. Recibir a Cristo es por fe. Recibir a Cristo es, amados hermanos, viene a través del oír la palabra, porque la palabra es Cristo, como dice en el principio. En el principio dice, era el verbo. ¿Qué quiere decir verbo? ¿Sabe usted? Palabra. Entonces, y la palabra es Cristo. Eso era en el principio, dice. Entonces, dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Tenemos mandamientos muchísimos. Hay personas que dicen, pero yo no guardo los 10 mandamientos. Aquí no está hablando de 10 mandamientos. Aquí no está hablando de 10 mandamientos. Aquí está hablando lo que su palabra dice. Tenemos mandamientos, dice, enseñándoles que guarden, como dijo Cristo, todas las cosas que os he mandado. Él nos mandó a hacer cosas. Pero esto es para los hijos, no es para cualquiera. Siempre el mandato, amados hermanos, nunca, digamos un ejemplo, yo he estado en casas ajenas. Siempre el padre trata con sus hijos, no trata con el que está ahí, de colado. Ya el hijo le dice, fíjate que mi papá me mandó a hacer esto y ¿crees que me ayudas? ¿Sí o no? El mandamiento, amados hermanos, son para los que están en casa. Son para los de casa, los que le han recibido. El mandamiento para aquel que no le ha recibido es que crea en el nombre del unigénito del Padre, Jesucristo. Que crea en Él. Ese es el mandamiento para el que no cree. Pero a los que ya han creído, es el mandamiento a obedecer su palabra. Bendito sea Dios. Así, amados hermanos, como Él mostró su amor, nos dice aquí también. Dice, en el nombre, que creamos en el nombre y nos amemos unos con otros. Que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Él nos ha mandado a amarnos los unos a los otros. Pero usted dirá, ¿a quiénes está mandando? Está hablando de la familia. No está hablando, amados hermanos, siempre vamos a mostrar el amor de Dios, ¿cómo? Llevando su palabra. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces ese amor va a estar en nosotros para los que no están en la familia todavía, para que vengan y sean y formen parte de esa familia. Sean parte de esa familia. Bendito sea Dios. Así como mostró su amor, amados hermanos, por nosotros, así también quiere que nosotros mostremos ese verdadero amor, llevando su palabra, no por la fuerza, sino porque somos sus hijos. Y Él nos ha dado un mandamiento: que llevemos su palabra, que obedezcamos su palabra, que hagamos lo que su palabra nos manda hacer. Porque el Hijo recibe órdenes. El Hijo recibe órdenes de su Padre o de su Señor. Si Él es nuestro Señor, debemos de obedecerle. Por eso Jesús dijo, me llamas Señor y no me obedeces. ¿Por qué me llaman así? Bendito sea Dios. Vamos a leer otro pasaje ahí. 1
Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 4, versículos 7 al 15. Dice: amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y conoce a quién? A Dios. Todo aquel que ama. Este amor, amados hermanos, se refleja en la obediencia. Este amor, amados hermanos, se refleja en lo que usted está haciendo. ¿Qué está haciendo para Dios? No qué está haciendo para salvarse. ¿Qué está haciendo para Dios? Porque Él ya lo salvó, Él lo hizo hijo suyo. ¿Qué está haciendo? Si es hijo verdadero, si es hijo legítimo, ¿qué está haciendo? Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es hijo de Dios. En primer lugar, el mandamiento, ¿cuál es el mandamiento del amor? ¿Amarás a quién? ¿A quién? Al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser, amados hermanos. Es el primer y gran. Y el segundo. Entonces, en ese mandamiento de amor, amados hermanos, podemos ver, amados, dice, amémonos unos a otros. Porque dice, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Amarás al Señor tu Dios. El amor, obediencia a su palabra. El amor se traduce en obediencia a su palabra. Entonces estamos cumpliendo el primer y gran mandamiento: amar a Dios con todo nuestro ser. Porque yo puedo decir: ay, Diosito, cuánto te amo, pero si no obedezco su palabra, Él me ha dado mandamiento, amados hermanos, de que Él no quiere que ninguno se pierda. Y Él quiere usarme a mí, quiere usarlo a usted para llevar y compartir esa palabra. Amén. Quiere hacerlo así. Y si yo digo, yo lo amo, y no estoy haciendo lo que Él me manda. Él no mandó a hacer discípulos, Él no mandó a predicar, Él no mandó, amados hermanos, a orar, Él no mandó a hacer muchas cosas. Pero si no estoy haciendo, ¿cómo es que lo amo entonces? Solamente profeso decirlo y no lo hago. Entonces eso se llama hipocresía. Amén. La hipocresía, amados hermanos, y Dios la conoce. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted no ama a Dios, no ama su palabra, no obedece su palabra, no lo ama. El que ama obedece. El hijo que ama a su padre no le dice, no lo está abrazando ahí y dice: papi, te amo, sino que le obedece. Es obediente al papá. ¿De qué sirve que un hijo, como siempre lo decimos, amados hermanos, venga y le dé besito, diga: ay, papi, cuando te amo, y después sea rebelde? Es hipocresía. Se llama hipocresía, se llama eso. Cuando solamente, mire, de labios y de labios y de labios. Por eso Jesús dijo: este pueblo, dijo, de labios se acerca a mí, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, amados hermanos, que nuestros labios mejor no digan nada, y que nuestros hechos demuestren que sí lo amamos. Porque Él nos ha amado, porque hemos recibido su amor. Porque de otra manera no podemos amarle. En nosotros no hay nada bueno. Pero cuando Cristo llega, amados hermanos, cuando le recibimos, y cuando recibimos, amados hermanos, esa sangre, ese ADN en nosotros, Amén. comienza el verdadero amor. Así es, amén. Porque la esposa puede decir: ay, mi esposito, cuánto te amo. Se puede portar lo último en su casa, amados hermanos, su esposa o su esposo, quien sea. Pero si anda piropeándose otra o otro, ¿lo ama o es hipocresía? Eso se llama hipocresía. Y los hipócritas tendrán su parte también.
Hay un lugar para los hipócritas. Bendito sea Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió. Oiga, Él mostró su amor. Él no dijo, hey, yo los estoy amando, vengan a mí. No dijo eso, ¿verdad? Jesús nunca dijo, hey, mírenme, estoy muriendo por ustedes por amor, ¿verdad que no? No dijo eso, ¿verdad? Él lo mostró. Mostró, dice, en esto se mostró, se vio el amor. El amor de nosotros se mira en frutos. El amor de nosotros para con Dios se ve en los frutos, amados hermanos. Porque de qué sirve, dice la palabra de Dios, que usted le diga que usted ama a su hermano, pero si usted tiene vida en este mundo y no le ayuda, ¿de qué sirve todo eso? De nada. En esto, dice, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Amén. Todo aquel que le recibe tiene vida eterna. Todo aquel que le recibe hoy ha pasado de muerte a vida, porque estaba muerto en delitos y en pecado, y ha recibido el ADN del Padre Celestial por medio de la sangre del Cordero de su Hijo amado. Amén. Aleluya. Por medio de la sangre de aquel que fue a la cruz por usted y por mí. Pero es necesario que usted lo reciba, porque si usted no lo recibe, ¿cómo sé que lo he recibido? Cuando comienzo a obedecer. Por eso Pablo dijo que de modo que si alguno estaba en Cristo, ¿qué era? ¿Seguía siendo rebelde? Nueva criatura es. Ya si era rebelde, hoy ya no es rebelde. Bendito sea Dios. Y esa es la transformación, amados hermanos. Ese es el cambio que va a haber en un hijo de Dios. Un cambio radical. Un cambio, amados hermanos, que va a andar siempre sediento de hacer lo que el Padre le manda hacer. Lo que mira hacer al Padre. El Padre, usted lo vio que mandó a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad. Entonces usted dice, mi Padre envió a su Hijo porque no quiere que ninguno se pierda. Entonces yo voy a predicarle a la palabra de mi Padre. A eso hemos sido llamados. Dice que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Óigase bien, sacrificó algo por nada. ¿Qué valíamos nosotros? Nada. ¿Qué vale usted? Nada. Pero ahora, cuando ha recibido a Cristo, ¿qué vale? La sangre de Cristo, que lo ha limpiado de todo pecado, y usted se aparta de los pecados que vienen y sigue obedeciendo, porque dice Pablo, y apartas de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo ya. Amén. Amado, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuándo usted demuestra el amor por su vecino perdido? ¿Cuándo? Cuando usted le va y le regala algo y le da una palmadita y le dice, ¿cuánto te amo? ¿Esa es la forma de amar? No. La forma de amar es, amados hermanos, que esa alma no se pierda en el infierno. Ese es el amor verdadero. Porque muchos hoy han falsificado el verdadero amor por el sentimiento. Un sentimiento, yo le puedo decir al hermano, bendito sea Dios, Luis, hermano Luis, cuando te amo, mira, te voy a regalar una comida. Esa comida, amados hermanos, hoy se la come y mañana no tiene nada. Pero si le doy de la comida verdadera y se la come, va a tener vida eterna. Amén. El verdadero amor se traduce, amados hermanos, en llevar la palabra. Ese es el verdadero amor. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Quien ha recibido el Espíritu y quien ha sido lavado por la sangre
él, ella va a tener el deseo de agradar a su Padre, de obedecer a su Padre. Donde quiera que vaya, no donde lo miran, amados hermanos. Yo puedo estar aparentando aquí con esto aquí, y de ahí, cuando nadie me mira, seguir siendo aquel que fui un día. Eso no se trata. El cambio no lo hago yo, el cambio lo hizo el Padre Celestial, lavándome de mis pecados, limpiándome, y de la misma manera quiere limpiarlo a usted también. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué significa confesar? Gloria a Dios, aleluya. Significa, yo confieso que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Es eso? ¿Dijo eso Jesús? Que el que me confiese delante de los hombres y que ande diciendo, yo conozco a Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, delante de los hombres. Eso es. Confesar a Cristo es llevar su palabra. Cristo es la palabra. Confesarle a Él significa vivir, andar como Él anduvo. Está confesando que usted lo conoce. Está confesando que le ha conocido y que le ha visto. Y le ha conocido por medio de las Escrituras. No lo hemos visto visiblemente, pero lo hemos conocido por medio de su palabra. Él nos aconseja cómo debemos andar, cómo debemos caminar y cómo debemos de vivir en esta vida. ¿Sí o no? Él nos aconseja. Entonces, confesar a Cristo, confesarlo, amados hermanos, es llevarlo en nuestro diario vivir. En toda nuestra manera de vivir, llevar a Cristo como que Él ande viviendo en este cuerpo, porque Él habita en aquellos que ha recibido. Somos el templo, dice, y la morada ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios, y Dios habita en nosotros. Si Él camina con nosotros, debemos de caminar de esa misma manera, como Él anduviera en esta vida. Bendito sea Dios. Vamos a ver Primera de Juan 5, del 1 al 5. Los que hemos creído, amados hermanos, en el nombre del unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo, sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y por Él, y por eso le obedecemos. Por eso obedecemos su palabra, porque sabemos que tenemos vida eterna. Sabemos que tenemos vida eterna, amados hermanos, por eso le obedecemos. Si no, ¿para qué le obedeciéramos? Si siguiéramos perdidos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Muchos piensan creer. Un pensamiento de creer cualquiera lo tiene. Aún los demonios creen también. Creen en Jesucristo. ¿Lo creen? ¿Por qué? Porque ellos lo conocían. Ellos lo conocieron. Tú eres el Hijo del Dios viviente, le decían, ¿sí o no? Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, conocer a Cristo, confesar a Cristo, significa decir que Él es el Hijo de Dios. Significa, amados hermanos, cómo estamos viviendo nuestra vida. Ese es el confesar a Cristo, su diario vivir. ¿De qué sirve? Vaya un ejemplo. Que usted se reúna y que usted diga, no, yo soy cristiano, yo conozco a Cristo. Se reúne, se goza en las alabanzas, aún dice amén a las predicaciones. Aún, amados hermanos, se goza y aplaude a las predicaciones. Dice gloria a Dios a las predicaciones. Pero si su diario vivir, amados hermanos, cuando se va y no escucha la palabra, sigue viviendo una vida como la que sigue viviendo normalmente, no le ha conocido. Porque podemos ver ejemplo. Pablo, cuando conoció a Cristo, todo fue diferente. Muchos dicen, no, pues yo voy a llevar la palabra y yo ya no voy a trabajar. No está diciendo eso en las Escrituras. El que no trabaje, que tampoco coma. El amor se va, amados hermanos, va a sacrificar aún su propio cuerpo por amor. Pablo dice que aún mis propias manos me sirven para trabajar. Pero eso no descuidaba lo que tenía que hacer.
no lo llevaba a descuidar por el amor que tenía él. Pero algunos dicen, no, pues, entonces dice, porque mire unos que decían, no, pues, me voy a dedicar solo a predicar la palabra y ya no voy a trabajar, que los hermanos me mantengan. Amados hermanos, eso no lo dice la palabra. La palabra nos manda a que con nuestras propias manos trabajemos y también le sirvamos al Señor. Para todo hay tiempo, dice la palabra, ¿sí o no? Para todo hay tiempo. Por amor, todo es posible, amados hermanos, cuando está Cristo en nosotros. Todo lo podemos en Cristo cuando está en nosotros. Pero cuando no está Cristo, amados hermanos, vamos a poner una excusa, otra excusa y otra excusa. Las excusas no faltan cuando no está Cristo. Pero cuando está Cristo, amados hermanos, no hay excusa. Voy a hacer lo que la palabra me dice. ¿Por qué? Porque aquel que vive en mí me motiva. Que nuestra motivación no sea el hombre, sino sea el Rey de Gloria, el unigénito del Padre que vive en nosotros, que nos ha dado vida para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esa es la motivación mayor. Porque si ustedes lo motiva un hombre, cuando no esté el hombre, usted ya no está aquel que me miraba, ya no voy a compartir. ¿Por qué ya no me mira aquel? No, amados hermanos, la motivación del verdadero Hijo de Dios es el amor que vive en Él, porque Dios ha venido a habitar en Él y Dios es amor. Bendito sea Dios. Dice, todo aquel que ama, dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si usted ama a Dios, es lo que está diciendo. Y todo aquel que ama, ¿a quién? Al que engendró. ¿Quién engendró a Jesús? ¿Por quién fue engendrado Cristo? Por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y concebirá, dijo, del Espíritu. No de voluntad de hombre. No porque José, digamos, tuvo relaciones con María en ese entonces, no. Si amamos a Dios, si lo amamos a Él y amamos a nuestro Señor, nuestro Salvador, si amamos a Él y nuestros hermanos han sido engendrados por Él, eso es lo que está diciendo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Ama a sus hijos también. Ama al Padre y ama a sus hermanos. ¿Por qué? Porque Él vive Dios vive en nosotros. Por la sangre. Los ha unido. A eso se está refiriendo. Y aquel que no ha recibido, no lo vamos a echar por eso. Vamos a llevarle la palabra del amor. La palabra que cambia. La palabra que transforma. La palabra que nos ha cambiado a nosotros. Esa palabra que nos ha transformado. Porque una palabra es la que cambia. No la palabra de hombre. No la palabra suya. No porque usted vaya con una estrategia para que el hermano venga a Cristo. No, usted va con la palabra. Va a decirle que es un pecador. Y si aquel admite que es pecador y recibe a Cristo, amados hermanos, entra y es limpiado por la sangre. Y esa sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Dice más adelante, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, dice, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos porque somos hijos. Pero cuando no somos hijos, le hacemos duro, amados hermanos, aún obedecer la palabra. Decimos, ay, otra vez culto, no, hombre. Está duro, ¿verdad? Ay, otra vez a orar. Son las 5 de la mañana y a orar otra vez, ¿sí o no? Pero cuando está Dios en nosotros, amados hermanos, está aquel deseo. Aunque no hayan palabras, amados hermanos, pero los arrodillamos y le decimos, Señor, aquí estoy. Dame palabras para orar. ¿Sí o no? Lo hacemos por amor. Aunque no lo sintamos, pero sabemos que su palabra es fiel. Y Él ha dicho que Él estaría con nosotros. Él ha dicho. No creemos en lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos. Creemos en lo que Él ha dicho. Porque Él no es hombre para mentir. Ni para decir o echarle para atrás. Decir una cosa y después decir otra como nosotros. No. Él dice y lo hace.
Él prometió y lo cumplirá. Amén. Bendito sea Dios. Porque todo aquel que es nacido de Dios, mire qué maravilloso. Todo aquel que ha sido engendrado por Dios, todo aquel que ha nacido por Dios, vence al mundo, vence los deseos carnales, vence todo lo que el mundo ofrece. Me acuerdo cuando estaba en mis comienzos, la música del mundo me atraía bastante y todo eso, pero ¿quién lo quita? Dios. El poder de Dios. Amén. La cerveza, ¿quién la quita? ¿Usted la deja porque quiere? Porque Dios ha llegado, la simiente de Dios, ha llegado el amor de Dios a nuestra vida. Por eso, amados hermanos, le amamos, porque Él nos ha amado primero. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Le dice que no a las fiestas mundanas, le dice que no a cualquier celebración pagana, amados hermanos, que el mundo se ha inventado. Porque cada celebración pagana lleva un demonio ahí incluido. Es celebración a una deidad satánica. Todo lo que el mundo pone, amados hermanos, porque el mundo entero está ¿bajo quién? El maligno. Todo el mundo entero está bajo el maligno. Todito, amados hermanos, todo. Va a haber un tiempo donde se le va a dar toda la autoridad para que haga lo que él quiera. Pero en ese momento, amados hermanos, esperemos que nosotros no estemos ya. Que Dios nos haya dado la oportunidad de estar tal vez durmiendo, o Él sabrá. Pero seguimos para hacer la voluntad de Él, no la nuestra, ¿verdad? Amén. Bendito sea Dios. Todo dice aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando la carne le dice quédate en el sofá, se levanta porque vence los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Todo procede ¿de dónde dice? Del mundo. Y el mundo y sus deseos Pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece. permanece para siempre. Entonces, aquí podemos ver, amados hermanos, cómo estamos en nuestra vida. ¿Tenemos el ADN o todavía no? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? Porque todo aquel, dice, que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Por fe se levanta y por fe va. Por fe hace lo que va a hacer. Por fe hace lo que se le manda a hacer. Por fe obedece lo que se le está mandando a hacer, aunque el Padre no lo mire. Aunque usted no lo mira, no lo puede ver a Él, pero Él lo está viendo a usted. Él me está viendo a mí. Por la fe. Eso es lo que vence. Por la fe verdadera. No la fe de que yo creo en Cristo. Eso cualquiera lo puede decir. Los borrachos, los brujos, todos lo dicen. Profesan conocer a Dios, dice, por eso dijo Tito, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, pero con lo que lo hacen, lo niegan. Siendo que, dice, abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque solamente dice. Y decirlo, amados hermanos, millones van para el infierno solamente confesando. Dice, no, yo hice la oración de fe, dice, yo soy cristiano, dice. Para el infierno van si no se arrepienten. Amén. El engaño de Satanás, amados hermanos, por medio de esos líderes. El engaño de Satanás. Porque a él le conviene que haya, dice que, por eso dice la palabra, que aún sus ministros se visten como ángel de luz. Dice, tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. La eficacia de la piedad es la palabra verdadera de mi Padre. Amén. Aleluya. Esa es la piedad verdadera, amados hermanos. Es el verdadero amor, amados hermanos. No es que lo reciban con palmaditas. ¿De qué me serviría a mí recibirlo en la puerta a ustedes ahí, amados hermanos, con palmaditas y venga, aquí lo amamos en Cristo? ¿De qué me serviría a mí? Y si yo les voy a predicar una mentira, no me sirve de nada, amados hermanos.
Prefiero que me odien, amados hermanos, por predicar la verdad, a que me abracen por decirle una mentira y que vayan ustedes para el infierno. Bendito sea Dios. ¿Quién es el que vence al mundo entonces? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya podemos ver el que cree, ¿verdad? ¿Cuál es, verdad? No es el que confiesa solamente, el que dice, sino el que obedece. El que está obedeciendo es porque ha creído a lo que no ha visto. Por eso dice Hebreos, es por la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que mira, de lo que no se ve. Esa es la convicción, esa es la fe verdadera, que usted está obedeciendo a Dios sin mirarlo. Esa es la fe verdadera, que le estamos obedeciendo aunque no lo miramos, pero tenemos la convicción que es palabra de Él. Esa es la fe verdadera, la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos, obedientes a su palabra, aunque no lo podamos ver. Amén. Pero sabemos que venimos de Él, que somos de Él y que Él nos ha engendrado y por eso le obedecemos. Por eso queremos ser obedientes a Él, porque su Espíritu vive en nosotros, está con nosotros, camina con nosotros, donde quiera que vayamos, y por eso debemos de serle agradables en todo. Como dice Pedro, nuestra manera de vivir. Como Él es santo, sean también ustedes, nosotros, santos en todo. Bendito sea Dios. Estos, los que hemos nacido de Dios, amados hermanos, vencemos al mundo. El que no ha nacido de Dios siempre pone excusas. Pregunta, ¿esto es pecado o lo otro? Pero el que ha nacido de Dios está convencido. Lo que es pecado, lo que la Biblia dice, es pecado, es pecado. Y si la Biblia nos dice, amados hermanos, que debemos, como hijos de Dios, debemos ser, amados hermanos, ser irreprensibles, debemos de serlo. Irreprensibles. ¿Por qué nos manda eso? Porque somos hijos de Él. A ser irreprensibles en todo. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo para Dios. Amén. Pero si no glorifica a Dios, pues no digamos que es para Dios. Si va en contra de su palabra, no digamos entonces que es para Dios. Debemos de arrepentirnos entonces, aún de nuestro propio arrepentimiento, porque el arrepentimiento que tal vez ha sido vano, solamente de boca. Vamos a leer otro versículo más ahí mismo. Vamos culminando ya. No se me apresure. 5. Ahí mismo donde estábamos. En el 5. Voy a leer el 5. Primera de Pedro 5. Voy a leer el 13 y el 18. Dice la palabra: estas cosas os he escrito, dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre, del Hijo de Dios. Estas cosas os he hablado, dice. El 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno lo hace como quiere. No le toca. No lo toca, porque resiste. ¿Quién es su amparo entonces? ¿Quién es? Como dice el Salmo 91. ¿Quién es su habitación? Si su habitación es Dios, el maligno no le puede tocar. No lo puede vencer, amado hermano, con un pensamiento. No lo va a vencer a un pensamiento, porque siempre llegan los pensamientos. ¿Dónde quiere atacar al hombre? Siempre al pensamiento, al oído, a las mujeres. ¿Por dónde sedució a Eva? Por aquí, ¿ve? Por el oído. Y la llevó a pecar. Entonces, pero si usted y yo, Él es nuestro Padre y nos refugiamos en Él, no lo va a tocar. Pueden dar lindando en nosotros. Pueden dar, dice que anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando quién se descuida. Buscando quién está débil. Buscando siempre a quién devorar.
Porque el león siempre anda buscando al más débil. Al que mira que puede alcanzar, a ese se come, se devora. Bendito sea Dios. Como dije, una sola palabra lo hace nacer a usted. Y esa es la palabra de Dios. Amén. Esa palabra, y vamos a ver para que usted vea lo que le estoy diciendo, que no es palabra de hombre. Vamos a Salmos. Salmos capítulo 33, versículo 8 y 9. Dice la palabra. Ahí habla de todo lo que él hizo solamente con su palabra, ¿verdad? Ahí más atrás. Voy a leer el 8 y el 9. Dice el 8 y el 9. Tema a Jehová, dice toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Si él dice que usted, si él dice que le reciba y que crea en Jesucristo y usted lo recibe, ahora usted es nueva criatura. Ahora usted puede ser un hombre diferente. Ahora usted puede ser una mujer diferente. Porque él manda y se hace. Pero si usted no endurece su corazón, por eso dice, si escuchas hoy su voz, dice, ¿qué dice? No endurezca su corazón. No endurezca el corazón. Es necesario, amados hermanos, el nacimiento de nuevo. Porque si no, usted va a andar pensando como Nicodemo. Nicodemo decía que él conocía a Dios. Pero ahí podemos ver en el relato de Cristo con él, donde le dice que es necesario nacer de nuevo. 3:5 de Juan. 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, es la que lo hace nacer a usted. La palabra de Dios, cuando usted la recibe, la palabra de Dios le da esa vida eterna cuando usted la recibe, porque la palabra es Cristo. La palabra lo limpia porque la palabra es la fuente de agua viva. Amén. La palabra es Cristo. Entonces, si usted recibe a Cristo, usted recibe la palabra y la pone por obra. Recibe la palabra y entonces la palabra lo limpia. Por eso dice, respondió Jesús, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Cuando usted recibe la palabra, que es Cristo, usted recibe a ¿quién? A Cristo. Por eso dice, reciba a Cristo. ¿A dónde? ¿A dónde va a recibir a Cristo la palabra? En su corazón. En el centro de la habitación de nosotros, aquí, centro de ese cuerpo, no la carne aquí, no, centro. Está hablando de la raíz de todo, donde va todo pensamiento, allí, el corazón del árbol. Bendito sea Dios. Vamos a leer 6:63, ahí mismo. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si usted recibe la palabra, dijo Cristo que él vino ¿qué? A dar vida, y vida ¿qué? En abundancia. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Dice espíritu y son. Si usted recibe la palabra, usted recibe vida. Usted que está muerto en delitos y pecados, recibe vida, vida eterna. No vida solamente en esta tierra, sino vida eterna. Amén. Y es nacido de Dios, y es engendrado por Dios, y viene a pertenecer en la familia de Dios. ¿Cómo usted sabe que usted la ha recibido? De modo que si alguno está en Cristo, si alguno le ha recibido, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y la fe que usted tiene lo hace apartarse del pecado. Por la fe. Recibe a Cristo por la fe que usted tiene en Él. No por el pensamiento, por la fe, la convicción, la certeza. Bendito sea Dios.
Otro versículo más. Juan 7, 38 y 39. Y esto pasa, y esto sucede cuando alguien ha nacido de nuevo y ha sido engendrado por el Padre Celestial. Ha recibido esa nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, amados hermanos, lo hace hacer estas cosas. Dice la palabra 38 y 39, Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Pero hoy que ha sido glorificado y usted ha escuchado la palabra y usted ha recibido esa palabra, van a correr en usted esas fuentes de agua viva para vida eterna de los demás, para vida eterna de los que lo rodean. Y van a ser un deseo, un hambre de llevar el evangelio, de predicar la palabra, de estar con los hermanos, de vivir con los hermanos siempre, amados hermanos, como aquella iglesia primitiva. Dice que aquella vez, cuando se añadieron tantos, dice que se unían a las oraciones porque había un deseo. ¿Quién pone ese deseo? ¿El hombre? ¿Pablo, Pedro lo puso? No, el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu, empiezan esos ríos de agua viva. Pero si no, vamos a estar muertos y seguir muertos. Dice que el cuerpo sin el Espíritu, ¿cómo está? Muerto. Así dice, como el cuerpo sin Espíritu está muerto, así la fe, si no tiene obras. Si usted cree en Cristo y no hace lo que la palabra dice, está muerto. Es lo que dice Santiago. Por eso dando referencia a eso. Bendito sea Dios. Si ya hemos nacido, amados hermanos, de nuevo, si ya estamos en esa familia, bendito sea Dios, procuremos serle agradables. Si ya hemos nacido de nuevo, bendito sea Dios, el mandamiento es permanecer fiel a su palabra. El mandamiento es que permanezcamos. Bendito sea Dios, porque por eso dice que el que permanece hasta el fin es será salvo. ¿Y quién puede permanecer? ¿Alguien que no ha recibido a Cristo? ¿O alguien que lo ha recibido de verdad? ¿Quién da las fuerzas para seguir? ¿Quién da el deseo para seguir? ¿No es el Espíritu Santo que Dios ha dado a nosotros? Amén, aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y mire cómo trata, hijitos. El mandamiento es permanecer en Él, amados hermanos. Que permanezcamos firmes en Él. Si hemos creído en Él, que permanezcamos en Él, agarrados de Él. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, nadie nos puede separar si vamos con Él. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Será que es justo obedecer la palabra? Amén. Es justo. Entonces, si Él es justo, seamos justos también nosotros. Obedezcamos su palabra. A eso se nos está refiriendo. Pero nos está diciendo que permanezcamos en Él. Porque aquel que dice que está en Él, ¿cómo se va a dejar entonces si no está en Él? Avergonzado. ¿Cómo le va a decir a aquellos que lleguen y se presenten en aquel día? ¿Cómo dice que le va a decir? Apártense de mí, malditos, al lago de fuego, hacedores de maldad, porque estaban pensando que estaban en Él, pero no estaban. Amén. El pensamiento humano lo engaña, amados hermanos, pero la palabra no engaña a nadie. La palabra es fiel, pura y limpia, así como el Padre la ha dado. Bendito sea Dios. Vamos a terminar. Primera de Juan 3, 6 al 11. Vamos a leer. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe.
El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. No como Caín, dice que era el maligno y mató a su hermano. ¿Pero por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué lo desprecian ustedes? Porque sus obras, usted está obedeciendo a Dios, es una obra buena, ¿sí o no? Lo desprecian. Y Jesús dijo, si por causa de mi nombre, que dijo, lo van a aborrecer por causa del nombre de Él, por obedecer su palabra. Y dice, y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama, dice, a su hermano, permanece en muerte. Muchos odiándose, y aún la propia familia. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice, es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero aquel que ya ha sido su corazón restaurado por Cristo, ya no tiene rencor. Amén. Cambia toda su manera de vivir. Es transformado su pensamiento, su corazón. Si antes, amados hermanos, le cantaba al diablo, hoy le canta al Rey de Reyes. Si antes alababa a Satanás, ahora ya no, amados hermanos, porque ha sido transformado. Porque muchos dicen que son cristianos y andan con grandes rancheras y grandes musicones en los carros, amados hermanos. Aún en los propios teléfonos allá escondiditos. He conocido varios. Solo lo ven a uno y alzan. ¿Y para qué se esconden? ¿Qué le va a hacer uno? ¿Qué puedo hacer de yo? Si yo soy un mortal, amados hermanos. El temor es a Dios, no al hombre. Bendito sea Dios. En esto hemos conocido el amor, dice, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo pone la vida por sus hermanos usted? Cuando usted comparte la palabra, ¿sabe usted que está siendo expuesto al rechazo y aún hasta la muerte? ¿Sabía usted eso? Que cuando usted comparte la palabra de Dios, usted está siendo expuesto a que el enemigo se le levante ahí a través de la misma persona y le pegue un tiro o lo agarre a leñazos. Todo aquel que confiesa a Cristo está expuesto, amados hermanos, y está exponiendo su vida también, exponiéndola. Pablo la exponía, ¿sí o no? ¿Lo apedreaban o no? ¿O todos lo recibían con abrazos? ¿Para que no? Siempre expone su vida, amados hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si amamos a Dios, obedezcámosle. Eso es lo que está diciendo. Si amamos a los hermanos, no solamente digamos que lo amamos, sino comportémonos como hermanos. Amémonos de corazón, no de palabras. No solamente decir yo amo a Dios, no solamente decir yo conozco a Dios, no solamente decir yo he confesado a Cristo. Confiéselo con su manera de vivir. ¿Cómo está viviendo para Cristo? ¿Cómo está viviendo para Dios? ¿Cómo estamos viviendo? Porque esto no me excluye a mí, me incluye allí también. Todos somos incluidos, porque aquí el grande y el poderoso, el que no tiene pecado, se llama Cristo. El pecado está en nuestra carne, pero no practicamos el pecado. Que el Señor le bendiga y será bendito sea Dios hasta la próxima. Y así nuestro hermano continúa. Gloria a Dios.